¿Están haciendo práctico de esquema unifilar? Sí, el simplificado por ahora. Les piden un esquema unifilar simplificado, ¿verdad? Sí, y la parte de corte y planta. Está bien. Y no es que le eligen a ustedes, sino que le definen, digamos, cuál es el esquema de barra. No, dan el profe los esquemas que hay que hacer cada grupo. Bien. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver ahí? Sí. Bueno, vamos a continuar entonces con... Voy a apagar la cámara por la duda para no consumir recursos. Bueno, vamos a continuar con esta unidad referida a protecciones, ¿sí? Y el tema que toca ver, que tenemos que ver hoy es el tema de protección de distancia. ¿Sí? ¿Escucharon alguna vez el término protección de distancia? No. Creo que no. No. Bueno, digamos que en alta y extra alta tensión, ¿sí? Ya sea la protección diferencial de línea que ya estuvimos hablando, la protección de impedancia, cualquiera de las dos puede desempeñar la función de protección principal de una línea, ¿sí? Pero había explicado que hace varios años atrás se usaba muy poco la protección diferencial porque era muy costosa por el sistema de comunicaciones que había que disponer, ¿sí? Para hacer toda esa comunicación de los valores de corriente entre los extremos, ¿sí? O intercambiar los valores de esas mediciones de corriente entre los extremos de línea, ¿sí? Por eso era de aplicación general para la protección de líneas, la protección de distancia, ¿sí? Profe, Y creo, puede ser que tenga el micrófono más alejado de lo que lo suele tener normalmente, porque lo estoy escuchando bastante mal. No sé si soy yo solamente o... Y si o si puede será- grabar la clase, profe. bueno, todos me están escuchando muy bajo. Se escucha como de muy lejos, como con mucho eco, no sé. Bueno, vamos a... Lo que voy a hacer, voy a cambiar de computadora, voy a pasar a la notebook. Pero no sé si será mi conexión o algo raro, porque no sé si los demás se escucharán bien, digamos. Lo que pasa es que, bueno, la clase pasada usé esta misma compu y me habían escuchado bien. ¿Me escuchan mejor ahora o no? Sí. Bueno, continuamos entonces.
habíamos estado viendo entonces que tanto la protección de diferencial de línea como la protección de impedancia, ¿sí?, pueden desempeñar función de protección principal de línea. La protección de sobrecorriente siempre va a desempeñar una protección como se va a desempeñar como una protección de respaldo, ¿sí? Ya hemos estado hablando por qué, cuáles eran las desventajas que tenía, ¿sí? Sobre todo en sistemas de potencia, las protecciones sobre corriente tienen un problema grave, ¿sí? ¿Qué se les ocurre que puede ser un problema de protecciones sobre corriente? Sobre corriente, cuando programamos una corriente supera eso, se aumenta la carga o supera la potencia soportada por la línea. Bueno, dijimos que hay un problema con la selectividad, ¿verdad? Que para lograr selectividad se hacía en base a... Hay incrementos muy importantes en los tiempos de disparo. Los tiempos se hacían inclusive más grandes, ¿sí?, en los puntos de la red donde las corrientes de cortocircuito eran más elevadas, ¿sí? Por eso era prácticamente inadmisible el uso de una protección de sobrecorriente como protección principal, ¿sí? Y a su vez tiene otro problema también serio, ¿sí?, que las corrientes de cortocircuito, ¿cómo son en un sistema de potencia? ¿Son constantes, variables? Dependen del tipo de cortocircuito. Digo, las corrientes de cortocircuito en una red, un sistema de potencia, ¿sí?, ¿son constantes o no? No son variables, la No, potencia no según, son constantes. según Tienen distintos regímenes. Transitorio, subtransitorio. Digamos que la corriente de cortocircuito va a cambiar en función de en una barra de la red, va a cambiar en función de la configuración de la red en ese momento y de la cantidad de generación que esté conectada a esa red en ese preciso momento. Puede haber un momento en donde haya poca generación conectada, entonces las corrientes de cortocircuito van a ser menores. Puede haber, qué sé yo, pueden estar diferentes líneas fuera de servicio y eso también va a tener un impacto, digamos, en la valor de corriente de cortocircuito, ¿sí? Entonces, si tenemos protecciones de sobrecorriente y las corrientes de cortocircuito varían, los tiempos de disparo también van a ser variables, ¿sí? Entonces, por eso tiene problemas la protección de sobrecorriente para utilizarse en una red de potencia, porque las corrientes de cortocircuito varían, ¿sí?, en función de la configuración de la red y de la corta generación. Es complicado lograr selectividad, porque en el sistema de potencia, para mantener la estabilidad, necesitamos que, cuando ocurre una falla, los tiempos de despeje de falla sean prácticamente instantáneos, ¿sí?, cosa que es muy difícil lograr con protecciones de sobrecorriente que tienen características de disparo de tipo inverso, ¿sí? Por eso es que no se utiliza como protección principal, y como protección principal se utiliza la protección de distancia o la protección diferencial de línea. Dijimos la protección diferencial, una de las grandes ventajas que tenía era que era altamente selectiva, ya que tenía una zona de protección muy bien delimitada entre los transformadores de corriente, ¿sí?, que se conectaban a las protecciones, ¿sí? Eso recuerdan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien. Entonces, ¿en qué basa su funcionamiento una protección de distancia? ¿Sí? Bueno, básicamente basa su funcionamiento en la medición entre la relación entre la tensión y la corriente, ¿sí? La relación entre la tensión y la corriente es la impedancia. Así que este relé no hace ni nada más ni nada menos que medir la relación entre tensión y corriente, ¿sí? Por lo tanto, un relé de impedancia va a tener que estar conectado ¿a qué cosa? ¿Puede repetir, profe? Le decía Al TI y al TB. Le decía que lo que va a hacer un relé de distancia, ¿sí?, va a medir la relación entre la tensión y la corriente, ¿sí? ¿Sí? El cociente entre tensión y corriente, que es la impedancia, ¿sí? O sea que este relé
va a necesitar la señal de tensión, del transformador de tensión, y la señal de un transformador de corriente. Fíjense que una protección diferencial de línea, por ejemplo, podría funcionar solamente con las señales del transformador de corriente. No necesitaría, por ejemplo, la señal del transformador de tensión, ¿verdad? Si lo que hace es comparar las corrientes en ambos extremos. En principio no necesita señal de tensión, ¿sí? A no ser que ese relé diferencial tenga otras funciones que sí dependen de la tensión. Podría tener, por ejemplo, las funciones de subtensión, sobretensión, bueno, y ahí sí ese relé necesitaría medir la tensión, pero estrictamente para la función diferencial de línea, solamente nos arreglaríamos con las corrientes y esa protección diferencial podría funcionar, ¿sí? Ahora, una protección de distancia que basa su funcionamiento en medir la relación entre la tensión y la corriente para calcular la impedancia, ¿sí? Evidentemente que va a necesitar tanto la medición de tensión como la medición de corriente, ¿correcto? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí. Bien. Entonces, supóngase, en situación normal, ¿sí? En una situación normal, no estamos hablando de ningún tipo de falla, ¿sí? La protección de distancia va a medir un valor de impedancia que se les ocurre, alto o bajo. Alto. Alto. Bajo. Ahí, Alto. Sí. ¿Y qué vendría a ser la impedancia esa que están midiendo básicamente? No sería la impedancia característica de la línea. No, la de carga básicamente. claro. Sí. Y esa impedancia de carga va a ser un valor relativamente alto, ¿sí? Supongamos hablemos una línea de 132 kilovolts, ¿sí? Con cable de 300 barras 50 podrían circular, no sé, pongamos un ejemplo, 500 amperes podría ser una corriente normal para una línea de 132 kilovolts y un cable de 300 barras 50, ¿sí? O sea que esa línea puede estar transportando 500 amperes para alimentar una carga, ¿sí? En esa circunstancia, por ejemplo, en esa situación, ¿cuál sería la impedancia que estaría midiendo ese relé que va a estar conectado midiendo la tensión y la corriente? Siempre valores secundarios, ¿verdad? Va a estar midiendo 110 raíz de 3 por fase y una corriente de, si fuera, por ejemplo, tuviera un transformador de corriente de 500 a 1 amper o 500 a 5 amper, estaría midiendo 5 amperes. Entonces, en una situación normal, la impedancia, el módulo de la impedancia sería aproximadamente 132.000 dividido 1.73 dividido la corriente. 500 amperes. Estamos hablando de 152 ohms, ¿sí? En orden de magnitud, ese podría ser un valor típico de la impedancia que puede estar midiendo ese relé. 152 ohms, ¿sí? Que es un valor relativamente alto comparado con ¿qué? La impedancia de la línea. Comparado con la impedancia de línea, ¿sí? Entonces, en caso de falla, ¿sí? Si hay un cortocircuito cerca del extremo de la línea o en la mitad de la línea, ¿sí? El relé va a medir una tensión y una corriente, y esa relación, ¿qué es lo que va a determinar? Básicamente va a estar relacionada esa relación con la impedancia de línea, ¿sí? La impedancia de la línea tiene un valor característico en ohm por kilómetro, resistencia unitaria, digamos, y reactancia unitaria también ohm por kilómetro, ¿sí? Y ese valor puede ser, por ejemplo, en magnitud podría ser, para una línea, no sé, de 50 kilómetros podría ser 10 ohm, ¿sí? O sea que en situación normal, el relé estaba midiendo alrededor de una magnitud de impedancia de 150 ohms, y de repente pasan a ser 15 ohms, ¿sí? ¿Qué debería hacer ese relé? Orden de apertura. Orden, exactamente.
debería enviar una orden de apertura, tal cual. O sea que, digamos que si la impedancia de la línea, ¿sí? La impedancia del 100% de la línea se puede calcular, ¿sí? Porque uno sabe los parámetros. El sistema de potencia, ustedes saben cómo se calculan los parámetros, la resistencia y la reactancia por kilómetro, ¿sí? Eso lo han visto o lo están viendo en este momento, ¿no? Entonces, Sí, ya lo veo. si uno sabe la configuración de la línea, ¿sí? Si es una disposición triangular, coplanar, horizontal, vertical, la distancia entre el conductor, el diámetro, la altura con respecto a tierra, etcétera, puede calcular los parámetros de la línea. Con los parámetros de la línea y la longitud de la línea, yo puedo saber cuál es la impedancia de esa línea, ¿sí? Y por supuesto que esa impedancia va a ser mucho menor que la impedancia de la carga, ¿sí? Entonces, justamente lo que va a estar haciendo, ¿sí? Este relé, ¿sí? Va a estar midiendo la relación entre la tensión y la corriente y va a estar calculando internamente la impedancia y la va a estar comparando, escuchen bien, la va a estar comparando con un valor ajustado. Y ese valor ajustado debería ser parecido a la impedancia de la línea, ¿correcto? Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente que si el relé, si ocurre una falla y el relé mide una impedancia menor que la impedancia de la línea, significa que hay un cortocircuito, ¿sí? Dentro de la línea, ¿sí? En algún punto de esa línea que está protegiendo, y en ese momento el relé debería enviar un disparo a su interruptor para despejar la falla. ¿Se entiende el concepto básico de qué hace una protección de distancia? Sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. Bueno, y resulta, lo más interesante, que esa relación, digamos, entre la tensión y la corriente, sí va a ser constante, independientemente de la potencia de cortocircuito que exista en ese momento en la red o en esa línea, ¿sí? Porque en algún momento puede ser muy elevada la potencia de cortocircuito y esa impedancia nos va a dar un valor. Y si después cambia la corriente de cortocircuito, ese cociente se va a mantener constante, o sea que no va a depender, ¿sí? De la cantidad de generadores que tengamos conectada en ese momento a la red, ¿sí? Porque la impedancia de la línea es algo que permanece constante, no varía, ¿sí? Entonces, esta es la gran ventaja de la protección de distancia, ¿sí? Que mide la impedancia de la línea independientemente de la condición de operación de la red. ¿Está claro? Profe, pero en el caso de que haya un cortocircuito, ¿la impedancia no tendría que bajar en vez de aumentar? La de la línea no. No, pero la que lee la de la carga, es como que de repente desaparece la carga, entonces disminuye la impedancia. Claro, tal cual, exactamente. Claro, sí. Sí, sí. Bien. En un momento el relé en condición normal está midiendo una impedancia alta, que es la impedancia de carga. Y cuando hay un cortocircuito, ¿sí? Va a medir la impedancia de línea, que es un valor mucho más bajo que la impedancia de carga, ¿sí? Claro, sí. Pero esa relación que va a medir va a ser independiente del valor de la corriente de cortocircuito. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿sí? ¿Cómo, Por más que profe, puede repetir? ese valor de impedancia que va a medir va a ser independiente del valor de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Porque la corriente de cortocircuito, como ya les dije, va a depender de las condiciones operativas del sistema, de la cantidad de generadores que estén conectados a la red en un determinado momento, ¿sí? ¿Sí? Pero esa relación entre la tensión y la corriente que va a medir el relé siempre va a arrojar el mismo valor de impedancia de la línea, ¿sí? Bien. Y eso, por supuesto, como yo les dije, no sucede con los relés de sobrecorriente, ¿sí? Porque el relé de sobrecorriente, el tiempo de disparo va a ser función de ¿qué? Del valor de la corriente de cortocircuito. Si el valor de la corriente de cortocircuito es pequeño, el tiempo va a ser más grande, ¿sí? Si el valor de la corriente de cortocircuito se incrementa, porque tenemos mucha generación en ese momento, el tiempo va a disminuir, ¿sí? En cambio, la protección de impedancia tiene esta característica, esta particularidad o esta ventaja de que
La impedancia que va a medir de la línea no va a depender o va a ser independiente del valor de la corriente de cortocircuito. Entonces, básicamente lo que hace la protección de distancia es medir y comparar, ¿sí? Mide la impedancia y la compara con un valor ajustado, ¿sí? Ese valor ajustado debería ser un valor próximo a la impedancia de la línea que está protegiendo. ¿Está claro? Sí. Bien. Anterior, ¿sí? Cómo varía la impedancia en función de la longitud de la línea, ¿sí? Algo que es proporcional a la longitud o a la distancia, ¿sí? Por eso se llama protección de distancia, ¿sí? Porque la impedancia que mide es proporcional a la distancia, ¿sí? Después, en caso de falla en este punto, ¿sí? La impedancia que mediría, por supuesto, sería esta. La tensión va a variar hacia cero, porque en el punto de falla, evidentemente, la tensión va a ser cero, ¿sí? Y en este punto que está instalado el relé está instalado acá, ¿no? En este punto está instalado el relé, ¿sí? Entonces el relé está midiendo esta tensión, ¿sí? Va a medir esta impedancia, ¿sí? Y va a circular por él esta corriente de cortocircuito, ¿sí? Esa corriente de cortocircuito, ¿sí? Así que va a medir esa relación entre la tensión y la corriente y va a determinar la impedancia de la línea. Me va a comparar la impedancia de la línea hasta el punto de falla, ¿no? La impedancia de la línea hasta el punto de falla y la va a comparar con la impedancia total de esa línea. Si es menor, seguramente la falla ocurrió, ¿sí? No sé, puede haber ocurrido en el medio de la línea o 3/4 de la línea, etc. ¿Se entiende? ¿Se puede determinar también la distancia a la que ocurrió la falla, digamos? Claro, todos los relés de protección tienen una función que se llama localizador de falla, ¿sí? El localizador de falla es el que te dice aproximadamente a cuántos kilómetros ocurrió la falla de la ubicación del relé, ¿sí? Es un dato que se usa mucho justamente para los equipos de mantenimiento, ¿sí? Que tienen que ir a recorrer la línea para ver qué problema ocurrió, ¿sí? Porque puede ser que ocurra una falla que es autorregenerativa o una falla que no se recupera, por ejemplo, no sé, puede ser por motivo de vandalismo, puede pegar un tiro, un escopetazo, una cadena aisladora. Claro. Ahí bueno, o falló una cadena aisladora, se puede perforar una cadena aisladora, pueden pasar un montón de cosas. ¿Sí? En ese caso, bueno, evidentemente que hay que ir a recorrer la línea y después encontrar el lugar donde ocurrió el problema y solucionarlo, ¿sí? Y en ese caso, esta función de localizador de falla es muy importante porque la protección dice que la falla ocurrió a tantos kilómetros, ¿sí? Entonces, ahí es donde va a ir a buscar el equipo mantenimiento. ¿A partir de qué nivel de tensión se empiezan a utilizar estos equipos, ingeniero? Protección de distancia y a partir de alta tensión. Estamos hablando de 66, 132, 500 kilovolts. En cualquier estación transformadora de 132, de hecho que lo que vimos el otro día, lo que fuimos a visitar, lo de gusto, tenía relés de distancia. Tenía unos relés ABB, es un modelo Rail. Creo que eran los Rail 520, que eran relés de distancia. Sobre todo les van a ver muchas protecciones de distancia en líneas más viejas, ¿no? Recuerden que si usted tiene que construir una línea nueva, ¿sí? En donde tiene que tender una fibra óptica y seguramente van a instalar protección diferencial. Pero la protección diferencial siempre tiene un backup de impedancia. Quiere decir que normalmente está funcionando como protección principal la protección diferencial. Y si llega a haber un problema con la protección diferencial, porque se corta el vínculo de comunicación, por ejemplo, recuerden que para que funcione la protección diferencial tenemos que tener
un vínculo de comunicación activo para intercambiar las mediciones entre los extremos de línea, ¿sí? Entonces, si falla ese canal de comunicación, la protección diferencial se bloquea y ya empieza a funcionar la protección de impedancia. O sea, estamos hablando del mismo relé que también puede funcionar como protección de distancia. La protección de distancia, según una norma que se llama ANSI, una norma norteamericana, clasifica la función de protección con un número. La protección de distancia es el código 21 y la protección de diferencial el código 87. Entonces, cuando vean un relé de protección diferencial, van a ver que dice 87, 87L, suele decir también en línea, esa es la función diferencial. Y van a ver que también tiene una función 21, que es la función de distancia, ¿sí? Pero esa generalmente funciona como un respaldo cuando por X causa deja de funcionar la función diferencial, ¿sí? Entonces van a ver que en líneas generales, en lo que es baja tensión, media tensión, se usan principalmente protecciones de sobrecorriente, ¿sí? Y lo que es alta y extra alta tensión, se pueden usar protecciones de distancia o protecciones de diferenciales de línea como protección principal. ¿Está claro? Evidentemente, si tienen una protección de distancia como protección principal, es porque no tienen protección diferencial. Y la protección que va a funcionar como un respaldo va a ser la protección de sobrecorriente, ¿sí? Lo habitual es una obra nueva, ustedes construyen una estación nueva, una línea de alta tensión nueva, ¿sí? Van a instalar una fibra óptica, van a poner una protección diferencial en cada extremo, ¿sí? El IED de protección va a ser una protección diferencial con un respaldo de impedancia en el mismo IED. Y después van a tener otra protección aparte, otro IED independiente, que va a ser una protección de sobrecorriente de respaldo. Así que cuando ustedes vean un tablero de protección de línea, generalmente en 132 kV, ¿no? Van a ver que hay dos protecciones. Una más grande, ¿sí? Que esa podrá ser, la tienen que ver bien, en función de si hay una fibra óptica o no. Esa protección más grande, que es más voluminosa, suele ser una protección diferencial o una protección de impedancia, y van a ver después un relé de protección más chiquito, un IED más chico, ¿sí? Que es la protección de sobrecorriente de respaldo. ¿Sí? En estas últimas obras que se están haciendo acá en Córdoba, obras para estar encargando de TEC, ¿sí? Como la ET de Luis, la ET de Oeste, la ET de Altagracia Norte, ¿sí? El criterio que están utilizando, ¿sí? Es que ustedes van a ver, este es el tablero, ¿no? Este es el tablero de protección. Van a ver una protección grande acá y van a ver otra protección más chiquita acá. ¿Sí? Esta protección más grande, ¿sí? Va a ser una protección diferencial. ¿Sí? Y esta chiquita va a ser una protección de sobrecorriente más UCD, se llama. Más UCD, que significa unidad de control de baile. Quiere decir que además de cumplir una función de protección, cumple una función de control, ¿sí? Desde el HMI de esta protección, ¿sí? Uno puede hacer el control de los equipos. ¿Vieron en la estación que vimos el otro día? ¿De dónde controlaban o podían maniobrar los equipos? ¿De la escala? Sí, esa estación en realidad no tenía un escritorio con una escala. Se ve que no estaba habilitado. Tenía unos tableros para hacer la forma remota, habían una... Tenía un mímico, ¿sí? ¿Vieron esos tableros que estaban así en forma, dispuestos como en forma de U o de herradura? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, había un mímico ahí, donde se veía la doble barra, y había unos botones, unos pulsadores, ¿sí? Para realizar el comando de los equipos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, en estas estaciones que se están construyendo ahora, ¿sí? Ya no existen esos mímicos así de esa forma con pulsadores, sino que existen, ¿sí? Estos HMI, ¿sí? Entonces acá uno ve el unifilar del campo, ¿sí? Si este puede ser el tablero, no sé, campo de línea 1.
hay un tablero por cada campo, ¿sí? Si hay 2 campos de línea, hay 2 tableros para protección y control de línea. Si hay un campo de transformador, va a haber un tablero de protección y control de transformador, ¿sí? Entonces el comando se va a hacer desde este IED, que es una unidad de control de bahía. De ahí pueden abrir y cerrar los interruptores y los seccionadores a voluntad, ¿sí? Entonces eso reemplazaría, ¿sí?, a ese mímico con los pulsadores que vieron ahí en la estación. ¿Se entiende? Sí. Y a su vez también, y eso es lo más novedoso, también cumple la función de RTU, este chiquitín, ¿sí? Este chiquito también va a tener placas de entradas y salidas, ¿sí? Entonces en las placas de entrada yo voy a conectar todo lo que son señalizaciones y alarmas de ese campo, y de las placas de salida justamente voy a enviar las señales a los equipos para poder maniobrarlos, ¿sí? Entonces, todos estos equipos van a estar conectados como en red con el resto de los IED de los otros campos, y ahí se van a conectar a un gateway, ¿sí? Y ese gateway se va a conectar o se va a vincular con el centro de control remoto. Después vamos a ver algunas arquitecturas para que se den cuenta, no se den problema. Simplemente les quería decir, o mostrar físicamente más o menos cómo era un tablero de protección y control de línea, ¿sí? Generalmente va a tener una protección diferencial principal, ¿sí? Y esta por supuesto va a tener un backup de impedancia o de distancia, ¿sí? Esta es la función esta es la función 87 y esta es la función 21. ¿Sí? ¿Está claro hasta acá? Sí, sí, no. Bueno, esto lo vamos a ir pasando porque esto ya se lo estuve comentando. Esto es lo que les decía, que de acuerdo a la configuración de la red, ¿sí? Fíjense, acá vamos a tener en un momento 900 amperes de corriente de cortocircuito, por ejemplo, cuando la red está configurada de esta forma, pero si llega a cambiar la configuración, ¿sí? Vamos a hacer, este transformador no lo tenemos ya en esta circunstancia, acá la corriente de cortocircuito va a ser distinta, va a ser más chica, ¿sí? En otra configuración podría ser más grande, no importa. Y si tuviéramos protecciones sobre corriente, los tiempos de actuación van a ser diferentes, ¿sí? Realmente si las corrientes son más chicas, los tiempos van a ser más grandes. Entonces esa es la gran ventaja de la protección de distancia, ¿sí? Que es independiente del valor de la corriente de cortocircuito. Bien. ¿Alguna vez vieron este gráfico como figura acá? No, No, yo no. Bueno, resulta que estas protecciones de distancia, ¿sí? Se configuran o se les definen escalones, ¿sí? Escalones o zonas de disparo, ¿sí? Por eso se llaman protecciones escalonadas, ¿sí? Porque estas zonas de disparo, ¿sí? Esto representa la línea, esto por acá representa la línea, ¿sí? Acá está instalado un relé. Acá hay un relé en este punto, acá hay otro relé en este punto, y acá hay otro relé en este punto, inclusive acá va a haber otro relé en este punto, ¿sí? Entonces,
a este relé que está acá, en esta barra A, ¿sí? Le vamos a configurar, por ejemplo, estos 3 escalones, ¿sí? Que se van a llamar zona 1, zona 2 y zona 3. Este va a ser zona 1, este va a ser zona 2 y este va a ser zona 3. ¿Sí? Después vamos a ver, por supuesto, también que en realidad también va a haber un relé acá, va a haber otro acá. Siempre tiene que haber un relé en cada extremo de la línea, ¿sí? Y este también va a estar configurado, va a tener configurado sus 3 zonas o sus 3 escalones, pero mirando hacia el otro lado, ¿sí? Entonces fíjense acá un detalle. Fíjense que la zona 1, ¿sí? Que tiene acá un tiempo de disparo, esto representa el tiempo de disparo acá en eje de ordenadas. En el eje de abscisas, ¿sí? Tenemos la distancia, ¿sí? Acá está la barra A, una línea hasta B, después otra línea de B a C y otra línea de C hasta esta otra barra, ¿sí? Y en ordenadas son los tiempos de disparo, ¿sí? Fíjense que si llegamos a tener, por ejemplo, una falla en este tramo de la línea, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Y se dispararía el relé, el A, el primero. Debería actuar. Exactamente. A ver, ¿qué pasaría? Yo configure, ¿sí? Recuerden que estos relés de protección tienen unos settings, ¿sí? Entonces yo voy a configurar cuál es la impedancia para la zona 1, cuál es la impedancia para la zona 2 y cuál es la impedancia para la zona 3, ¿sí? Fíjense que yo definí una impedancia de la zona 1 menor que la impedancia de la línea, ¿sí? Ya vamos a ver por qué se hace eso. Esto suele ser alrededor de entre un 80 y un 85%, ¿sí? De la impedancia de la línea. ¿Qué quiere decir? Que si la línea tiene una impedancia de 10 ohm, ¿sí? Yo la zona 1 la voy a ajustar a un valor de 8 ohm, o también puede ser 8,5 ohm, ¿sí? Entonces, si hay una falla acá, en este tramo de la línea, o acá al medio de la línea, supongamos que sea el medio, el relé me diría qué valor de impedancia. 5. Me diría la mitad, me diría alrededor de 5 ohms, ¿sí? Entonces 5 ohms es menor, que lo va a comparar con los 8,5, que es el ajuste de la zona 1, entonces el relé va a ver que hubo una falla en zona 1, ¿sí? Entonces fíjense qué tiempo se va a demorar en disparar. Como 100 milisegundos. En este caso 100 milisegundos, pero es muy normal que no se le dé ninguna temporización, directamente el disparo sea instantáneo, ¿sí? Si la protección midió que la falla ocurrió en zona 1, directamente dispara instantáneamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué no extiendo la zona 1 hasta acá? ¿Se puede solapar con la protección del relé de esta otra barra? Bueno, resulta que hay algo importante, ¿no? Que esas mediciones, ¿sí? O los ajustes de los relés pueden tener errores, ¿sí? En las mediciones siempre hay errores, ¿sí? Tenemos los errores de los transformadores de medida, ¿sí? Que tienen errores propios, tenemos los errores de las protecciones, tenemos los errores de los estudios eléctricos, de los cálculos de los parámetros de línea, etc. Entonces, si yo me arriesgo a darle un ajuste hasta acá, a la zona 1, hasta acá, y ocurre una falla acá, ¿sí? Este relé podría medir mal como si esta falla hubiera ocurrido acá al ladito, ¿sí? Y podría actuar este relé, cuando en realidad no debería actuar, ¿sí? Si hay una falla en esta línea, que tiene que actuar es este relé, no este. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por esta cuestión de los errores que existen en las mediciones, ¿sí? Nunca se ajusta zona 1 al 100% de la impedancia de la línea, siempre se ajusta a un 80 a un 85%, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasaría si hay una falla, por ejemplo, acá? Y demora 500 milisegundos en despejar. Este relé mediría la impedancia en zona 2. Entonces, en vez de disparar instantáneamente, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a esperar 500 milisegundos. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Que disparen 500 milisegundos. No sé, pero Es mucho tiempo. En sistemas de potencia, ¿sí? Lo que se trata es de despejar las fallas de manera instantánea cuando hay cortocircuito en la línea, ¿sí? Entonces vamos a ver que para que el disparo sea instantáneo, ¿sí? Existen unos artilugios ahí que se llaman sistemas de teleprotección, ¿sí? Que lo que hacen es acelerar el disparo de esa protección justamente en esas situaciones. Y ya vamos a ver cómo se logra eso, ¿sí? Ahora bien, fíjense que esta zona 2 actuaría también como un respaldo de qué cosa. falla de sonido. La LB. Supongamos que hay un cortocircuito acá y esta protección falla. Esta protección no la ve a la falla. Y la vería la del relé de la barra A en 500 milisegundos. La zona 2 de este relé que está instalado acá va a actuar como un respaldo, ¿sí? Así que en vez de actuar instantáneamente, bueno, va a tener esta temporización mayor, pero por lo menos vamos a poder despejar la falla, ¿sí? O sea que estas dos zonas generalmente actúan como respaldo, ¿sí? para los relés de las líneas adyacentes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, en definitiva, entonces, cuando nosotros tenemos que configurar una protección de distancia, ¿sí? Lo que hacemos es ajustar las zonas, ¿sí? Generalmente tienen 4 zonas, ¿sí? Más de 4 zonas no tienen los relés de distancia, ¿sí? Generalmente tienen 3 zonas que miran hacia adelante, quiere decir que miran cuando hay falla hacia adelante, el relé se dice hacia allá, ¿sí? Si hay un relé instalado en esta barra, el adelante de este relé en realidad es para allá, que está protegiendo esta línea, ¿no? Si tengo este relé acá, un relé que mira hacia adelante, mira para allá. Si tengo otro acá, el que mira hacia adelante es para allá porque está protegiendo esta línea, ¿sí? Entonces, podría ocurrir el caso que esto continúa para acá todo este sistema y yo tengo una falla acá, ¿sí? Este relé que está instalado acá, ¿sí? En realidad a la falla la va a mirar hacia atrás, ¿sí? Y cuando mira hacia atrás, entra en una zona que se llama zona 4, ¿sí? Que es una zona que tiene inclusive mayor temporización que esta que se ve acá, y también actúa como respaldo de otro relé que puede estar acá, ¿sí? Así que fíjense que estos relés en realidad miren para todos lados, miren hacia adelante, miran también hacia atrás, ¿sí? Bien. ¿Alguien preguntado? No, pues. Bueno. Esto sería un circuito elemental de una protección de distancia. Por supuesto que estos muchachos tengan en cuenta que son cuestiones que ya no existen, ¿no? Ya no existen relés electromecánicos, ¿sí? Ahora son todas protecciones microprocesadas, ¿sí? O sea que un relé en realidad miden señales analógicas de tensión y corriente, después cuando entra la protección ya se convierten a señales digitales y son procesadas todas las señales digitalmente. Básicamente se convierten, los relés actuales procesan las señales como si fueran fasores, ¿sí? Para los relés de protección microprocesados, ¿sí? Las señales de tensión y corriente las
interpretan como fasores, ¿sí? O sea que saben perfectamente cuál es el ángulo de fase entre la tensión y la corriente, inclusive tienen hasta filtros, saben el contenido de armónicos que va a tener la tensión y la corriente. En función de los contenidos de armónicos saben qué puede haber ocurrido, ¿sí? Porque muchas veces las protecciones, recuerdan cuando vimos protección de distancia, un problema, perdón, la protección de diferenciales, uno de los problemas que tienen, por ejemplo, cuando uno energiza un transformador, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno energiza un transformador? La corriente magnetizante. Se produce una sobrecorriente muy importante, la famosa corriente de inrush, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos ¿Es como una la corriente de irrupción? ¿Cómo? Sí, eso es. Inrush, es la corriente de irrupción. Exactamente, la famosa corriente de inrush, ¿sí? O sea que uno energiza, por ejemplo, el primario de un transformador y se produce una sobrecorriente muy importante, ¿sí? Que es la corriente de inrush. Si yo estoy protegiendo a ese transformador con una protección diferencial, una protección diferencial es muy simple, el principio de funcionamiento. Mide la corriente que entra y la corriente que sale. Si son iguales, no hay falla. Si no son iguales, hay un problema. En el caso de la energización de un transformador en vacío, la protección diferencial debería interpretar que hay una falla en el transformador cuando yo lo energizo, porque tendríamos una corriente muy elevada en el primario y en el secundario no tenemos nada, porque no tenemos carga, está en vacío, ¿sí? Pero las protecciones modernas tienen una serie de filtros que pueden identificar perfectamente el contenido armónico de esa corriente de inrush y se dan cuenta que es una corriente de inrush y bloquean el disparo de la protección, ¿sí? Muchos años atrás, estas protecciones diferenciales electromecánicas, de hecho que había que prácticamente inhabilitarlas o desconectarlas en el momento que había que energizar el transformador para que no dispararan, para que se den una idea. Hoy en día no existe todo, gracias a que son equipos que conocen o pueden medir perfectamente hasta el contenido armónico de las señales de corriente. Por supuesto que no solamente la corriente de inrush es la que produce una corriente diferencial, la propia corriente magnetizante es una corriente diferencial también, ¿sí? Cuando tiene un transformador conectado en vacío, el transformador está o por el transformador circula una corriente y por el secundario no circula nada. O sea que ahí ya tenemos una corriente diferencial, ¿sí? Que es la corriente de magnetización. Y por supuesto que esa corriente no tiene que hacer actuar a la protección diferencial, ¿sí? Bueno, este sería entonces un esquema elemental. Por supuesto que esto en la realidad no existe, como ya les expliqué, pero sería un esquema muy básico de cómo funcionaría, cómo operaría un relé de impedancia, ¿sí? Del tipo balanza, ¿sí? Esto es un relé que opera acá con estas dos bobinas que son antagónicas, ¿sí? Tenemos una bobina acá de tensión, ¿sí? Y una bobina de corriente, ¿sí? Esta opera como antagónica a esta se llama bobina motor, ¿sí? Entonces, esto se va a ajustar, ¿sí? A un determinado valor, perdón, este relé va a estar en equilibrio para un determinado valor de tensión y corriente, que va a ser el límite de operación de ese relé, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay un cortocircuito? Va a crecer la corriente. Si hay un cortocircuito, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? La corriente, se va a producir una corriente importante en esa bobina motora, ¿sí? Y va a producir el accionamiento de ese relé de distancia, ¿sí? Así que la clave de este relé es justamente calibrar esa bobina motora en función de la cantidad de espiras, ¿sí? Para lograr la característica de funcionamiento. Que básicamente la característica de funcionamiento de este relé tiene esta forma, ¿sí? Cuando ocurre un cortocircuito, ¿qué pasa con la tensión? ¿O en qué zona vamos a estar? Vamos a estar en esta zona, ¿sí?
esta zona sería un valor de impedancia chica, ¿no? Porque tenemos tensión chica, corriente grande, ¿sí? Uso de I es pequeño. Por eso se llama reacción de par positivo, es la reacción donde, ¿sí?, el relé va a operar y va a desconectar. Y si el relé está midiendo impedancia por esta zona, ¿qué va a suceder? No va a mandar disparos. No vamos a mandar de disparo, vamos a estar ahí en una reacción del par negativo, ¿sí?, que es una reacción de valores de impedancia altos, ¿sí? Si está operando con un punto por acá, el relé, por ejemplo, ¿sí?, tiene un valor de tensión, o por acá, un valor de tensión alto, un valor de corriente chiquito, entonces la impedancia es alta y no va a operar, ¿sí? Entonces, la división o la característica de operación va a estar delimitada por esta recta que se puede asumir como una recta, ¿sí? Entonces, para valores de impedancia en esta zona del par positivo, el relé va a actuar, y para valores de impedancia en esta zona, el relé se va a bloquear y no va a operar. Por supuesto que modificando las características de esa bobina motora, yo puedo cambiar la pendiente de este relé, ¿sí? Y por supuesto lo que me va a definir la pendiente es justamente la impedancia de ajuste, ¿sí? La impedancia de ajuste, ¿sí? Porque esta es una recta de impedancia constante, ¿sí? Entonces yo variando la cantidad de espiras, por ejemplo, la bobina motora, voy a modificar, ¿sí?, la impedancia de ajuste, ¿sí? Pero como les dije, eso es simplemente un ejemplo didáctico para que vean cómo puede ser un esquema elemental de funcionamiento con una protección de distancia, ¿sí? Lo que ustedes van a hacer actualmente en un relé de distancia, un IED de protección con función de distancia, se van a conectar con una PC que generalmente tiene un puerto frontal, se conectan ahí con un cable, puede ser un puerto serial, un puerto USB, lo que quieran, tienen un programa, ¿sí?, que generalmente es propietario de la marca, en algunos casos es gratuito, ¿sí?, en otros casos no, pueden tener una protección ABB que tiene el software ABB, el software de Siemens, se conectan al relé y luego lo que tienen que hacer es cargarle los ajustes, ¿sí? Le van a cargar cuál es la impedancia ajustada para la zona 1, cuál es para la zona 2, la impedancia para la zona 3, ¿sí? Así de sencillo se hacen los ajustes de la protección. Por supuesto que para determinar esos ajustes hay que hacer toda una serie de cálculos, ¿sí? Hay que hacer todo un estudio de cortocircuito, hay que determinar los parámetros de la línea, etc. Y se determinan los ajustes, ¿sí?, de todas las funciones de protección de esos relés, ¿sí? Entonces lo único que tiene que hacer uno es cargar esos ajustes y volcárselos al relé de protección. También se podría hacer desde el frente del relé, ¿no? No necesariamente en una computadora que tenga un software. También desde el frente del relé tiene como un navegador ahí, en donde uno puede cargar también los ajustes. Pero por supuesto que es mucho más cómodo hacerlo con un software. Bueno, generalmente, ¿cómo se indican las zonas de operación de un relé de distancia? ¿Sí? Acá vemos que es un gráfico de tensión corriente, pero normalmente siempre van a ser gráficos de este tipo. Resistencia, reactancia, ¿sí? En este gráfico se va a determinar o se van a mostrar, ¿sí?, las zonas de operación de un relé de distancia, ¿sí? Esta característica que se ve acá, ¿sí?, es una característica que se llama de impedancia, ¿sí?, que van a ver que es una característica que no es direccional. ¿Qué quiere decir que no es direccional? Que no importa si el relé mide hacia adelante o para atrás, si la impedancia cae adentro de este círculo, ¿sí?, el relé va a actuar. Si la impedancia cae por fuera, el relé no va a actuar, ¿sí? Normalmente, ¿dónde estará la impedancia de carga? ¿Sí? La impedancia de carga puede estar, por ejemplo, puede estar en esta zona de acá, ¿sí? ¿Se entiende? Con un valor de resistencia y este valor de reactancia, ¿sí? El relé podría estar midiendo esta combinación, ¿sí?, de valor de resistencia y de reactancia, en situación normal.
Pero cuando hay un cortocircuito, ¿qué es lo que va a suceder con este punto? ¿Qué les parece? Y se tiene que trasladar, o sea, Se va va a cerca al disminuir la centro. impedancia, se tiene que trasladar adentro del círculo. Hay que imaginarse que el relé está acá en el origen de coordenadas y ahí está midiendo el relé, ¿sí? Va a disminuir mucho su módulo. En situación normal, el relé va a estar midiendo la impedancia y carga en un punto en esta zona, así bastante alejado de esto, ¿no? O no, puede haber inclusive, hay veces que se acerca mucho, ¿sí? Van a ver que hay características de operación que tienen acá como un callado, porque hay veces que la carga se acerca bastante por acá. Pero normalmente podemos decir que está acá lejos. Pero cuando hay un cortocircuito, este punto lo que hace, violentamente se viene acá. ¿Sí? Podría venir acá, cualquier punto dentro de esta característica. ¿Sí? Entonces, si ese punto se viene dentro, ¿sí? Dentro del radio de este círculo, dentro de esta circunferencia, el límite de operación está marcado, ¿sí? Por esta circunferencia. Esto es lo que define el límite de operación, es la frontera, ¿sí? Entre la zona de operación y la zona de no operación. Por eso acá dice región del par positivo, quiere decir la región donde el relé actúa. Región del par negativo donde no actúa. Entonces, cuando hay un cortocircuito, ¿sí? Este punto de operación, ¿sí? Que generalmente tiene una impedancia alta, ¿sí? Se va a venir inmediatamente dentro de la zona de operación del relé y le va a mandar una apertura al interruptor, ¿sí? Pero bueno, podría ser, si esto podría ser, por ejemplo, la zona 1, ¿sí? Van a ver que podría haber otro círculo más grande acá que represente la zona 2 y otro más grande que represente la zona 3, por ejemplo, que ya lo vamos a ver eso. Pero básicamente las zonas de protección o las zonas de operación de un relé de distancia siempre se representan en un esquema resistencia-reactancia, ¿sí? En un plano cartesiano de resistencia y de reactancia. Y vamos a ver que hay diferentes tipos de características. Esta es una característica de impedancia, ¿sí? Vamos a ver que habitualmente esta característica no se usa porque no tiene direccionalidad. Y a nosotros nos interesa en un relé de distancia que sea direccional, quiere decir que mire las fallas hacia adelante. Y que también en alguna zona, como por ejemplo la zona 4, lo pueden mirar hacia atrás, pero como respaldo, ¿sí? De otros relés de distancia de líneas adyacentes, ¿sí? Pero el concepto que quiero que se quede es que normalmente, ¿sí? El punto que está midiendo, la impedancia que está midiendo este relé, está bastante alejada de su zona de operación, y cuando hay un cortocircuito, ese punto rápidamente, si ese cortocircuito ocurre dentro de la línea, ¿sí? O supónganse dentro de la zona 1 del relé, ese punto rápidamente se va a trasladar dentro de esa zona, entonces el relé va a ver que hay una falla dentro de su zona de protección y le va a enviar un disparo a su interruptor. Esto es más o menos lo que ya les estuve comentando. Estos son diferentes, ¿sí? Este esquema, fíjense, acá está reactancia, resistencia. Estas son las zonas de protección. Ven que dice zona 1, zona 2. ¿Sí? Esto podría ser una zona P, dice una zona programable. ¿Sí? Zona 3 y una zona 4, ¿sí? Reverse, dice, hacia atrás. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tiene que ser toda una zona acá? ¿Sí? ¿Por qué podría caer en cualquier punto? Si en principio se ve un cortocircuito en la línea, esa impedancia no debería ser la impedancia de la línea. ¿Cómo sería la impedancia de la distancia? En este gráfico, ¿cómo sería la impedancia de la línea? Sería así, una recta por acá. Esta sería la impedancia de la línea. Así se representaría, ¿sí? Como una recta. ¿Sí? ¿Sí? A medida que la distancia crece, por supuesto la resistencia también crece y la reactancia también, ¿verdad?
O sea que Sí. uno podría decir, che, pero las fallas en realidad deberían ocurrir sobre esta línea, acá, 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 acá o acá. ¿Sí? Esos serían los posibles puntos de cortocircuito, ¿verdad? ¿O no? Pero al medir la impedancia de la carga no depende de los usuarios, el tipo de carga que esté conectado. No, pero acá estamos hablando de cortocircuito. Estamos hablando cuando ocurre un cortocircuito, ¿sí? El cortocircuito debería posicionarse sobre esta línea, ¿sí? Que representa la impedancia de la línea. ¿Sí? Si hay una falla de cortocircuito cerca del relé de protección, ¿sí? Supóngase que no es una línea de, no sé, 100 kilómetros y ocurre una falla a los 15 kilómetros, ¿sí? Ese punto debería estar por acá. ¿Sí? Fíjense que tiene un valor de resistencia chico y un valor de reactancia chico, también midió el relé. ¿Sí? O sea que estamos en zona 1, ¿verdad? Sí. Ahora, si el cortocircuito ocurrió cerca del extremo de la línea, vamos a estar por acá, con un valor de resistencia más alto, perdón, y un valor de reactancia más alto. ¿Sí o no? Sí. Pero tenemos toda esta zona acá en realidad donde se pueden ubicar los puntos de falla. ¿Y eso saben por qué sucede? ¿Por qué tiene que tener esta característica como si fueran superficies, fuera toda una zona donde pueden caer los puntos de medición del relé? Y eso es un concepto muy importante. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un cortocircuito a tierra? ¿Qué suele haber? Porque cuando estamos hablando de impedancia de línea, ¿sí? Estamos hablando principalmente como si fueran cortocircuitos trifásicos perfectos, donde lo único que interviene es la impedancia del conductor. Pero la realidad es que cuando hay La cortocircuitos impedancia del terreno. tenemos resistencias que están ahí falseando la medición. Tenemos resistencia de arco, la resistencia del arco y la resistencia de puesta a tierra inclusive. Porque si hay un cortocircuito sobre la estructura, sobre el poste o sobre la torre de tensión, ¿sí? Se va a producir un arco y a su vez vamos a tener una resistencia de puesta a tierra, que puede ser 20, 30 ohms. ¿Sí? O sea que se le va a sumar acá un valor de resistencia a este punto, que es la resistencia de la línea, se le va a sumar esta resistencia de falla, ¿sí? Y en realidad el relé va a estar midiendo esa impedancia, ¿se entiende? Por eso ese punto puede estar en cualquier lugar de toda esta zona debido a esta resistencia de falla, ¿sí? ¿Se entiende ese concepto? ¿Y la parte negativa qué representa? O sea, la de la izquierda. La parte de la izquierda, acá abajo. Sí, y la de arriba también. Bueno, estas son zonas donde la corriente puede tomar diferentes ángulos de fase, digamos, entonces que se pueden ubicar en esta zona, que son zonas hacia adelante, pero con ángulos de fase importantes, ¿sí? Pero cuando vos tenés una falla hacia atrás del relé, ¿sí? El desfasaje entre la tensión y la corriente va a ser, puede ser, no sé, 180 grados, entonces el relé es como que va a estar mirando hacia atrás y te puede ver un punto en esta zona, digamos, ¿no? Y en esa zona lo va a ver en zona 4 hacia atrás, ¿sí? Pero eso es porque el relé está viendo el ángulo de fasaje entre la tensión y la corriente, ¿sí? Puede estar mirando para acá abajo. En esta zona generalmente es todo inductivo, ¿sí? Y en esta zona hacia acá abajo es capacitivo, pero bueno, generalmente las líneas son inductivas, ¿sí? Por eso lo más probable es que las fallas se encuentren generalmente sobre este cuadrante, las fallas hacia adelante. Pero el concepto que quiero que se les quede grabado es que se establecen estas zonas de protección y este tipo de esquemas. De hecho que este se llama esquema de tipo cuadrilateral, ¿sí? Es uno de los que más se usa en relé de distancia, y los que se usaban años atrás eran este tipo de esquemas, como los que se ven acá. Es lo que se llama el relé Mo, ¿sí? Entonces eran como unos círculos pero desplazados del origen, ¿sí? Entonces este se definía como primer escalón, este primer circulito, este más grande era el segundo y este era
el tercer escalón. Y el cuarto escalón, que estaba representado por este círculo más grande, era un escalón que era no direccional. Quiere decir que podía caer en cualquier lado y ese cuarto escalón podría llegar a actuar si es que no actuaban antes estos escalones. Si tenemos una falla acá, dentro del escalón 1, debería actuar el escalón 1. Pero si por X causa no actúa, actuaría esta zona 4, pero en un tiempo mucho mayor, porque el tiempo de zona 4 es mucho mayor todavía. ¿Sí? Pero estas son características que antes se utilizaba mucho, la característica MO, ¿sí? Que es de admitancia, pero en la actualidad las características que más se usan para relé de distancia es la característica cuadrilateral, que van a ver que tiene esta forma. ¿Sí? Les vuelvo a repetir, normalmente, ¿dónde va a estar? ¿Qué es lo que va a estar midiendo el relé? Va a estar midiendo un punto por donde, inclusive van a ver en algunos manuales, van a ver que hay un gráfico acá, una cosa así, que dice, por ejemplo, acá dice load. ¿Sí? Que dicen que esta es la zona de operación de la carga. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que normalmente los puntos de operación, lo que va a estar midiendo el relé va a estar por acá, midiendo valores de resistencia y reactancia. Si hay un cortocircuito, ¿qué es lo que hace el relé? Inmediatamente el punto que está midiendo acá se va a mover rápidamente hacia dónde? Hacia adentro de esta zona. Por ejemplo, hacia acá si está en zona 1, o hacia acá, o hacia acá, o hacia acá, dependiendo de dónde sea el cortocircuito, ¿sí? En la línea. ¿Sí? Pero habitualmente entonces va a estar viendo un valor de impedancia alto, ¿sí? Valor de impedancia alto que es la impedancia de la carga, y cuando hay un cortocircuito, ¿sí? Va a ser un tránsito, ¿sí? Desde la zona de carga hacia la zona ajustada, ya sea la zona 1, la zona 2, la zona 3. Que son justamente, como te les dije, los valores que uno le va a tener que ajustar a los relés de distancia. ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, ¿qué representa esto que está acá? ¿Cuánto se demora en disparar según la distancia? Según en qué escalón esté. ¿O no? Y Sí. qué relé lo esté viendo, digamos, porque hay... Por ejemplo, estos escalones, este primer escalón, que es zona 1, este zona 2 y este zona 3, ¿a qué relé corresponden? A este. Sí. A R, ¿sí? Estos otros escalones que están acá, ¿a qué relé corresponden? Derecho. El B, A este. claro. Este escalón que está acá, ¿a qué relé corresponde? A ese. Este escalón que está acá corresponde a ese relé, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, si hay un cortocircuito acá, ¿qué va a suceder? Y debería actuar el relé A y el relé B izquierdo, digamos. Y acá, por supuesto, recuerden que vamos a tener acá, a ver, una barra, y acá vamos a tener generación, y acá vamos a tener más generación, ¿no? Quiere decir que va a haber aporte a los dos lados para el cortocircuito. Acá. Entonces, Deberían actuar los dos relés que están vinculados ahí a esa línea. El relé B izquierdo y el relé A. entonces, si hay un cortocircuito acá al medio de la línea, ¿sí? Este relé, ¿en qué zona va a haber la falla? Un escalón. En el primer escalón. Zona 1. En el primer escalón, en zona 1. Este relé, ¿dónde lo va a ver? Primer escalón. Bien, entonces, esa falla va a ser despejada ¿en qué tiempo?
entre 20 y 50 milisegundos, ¿verdad? Sí. ¿Está claro? Bien. Ahora bien, si hay un cortocircuito acá, El ¿qué va a relé pasar? izquierdo. Abre el releve izquierdo primero y después está. En el peor de los casos, se va a despejar el fallo. Este relé va a haber la falla en zona 2, Sí. ¿sí o no? Sí. O mejor dicho, este relé va a haber la falla en qué zona. Zona 1. Entonces, si la ve en zona 1 va a despejar o va a abrir en qué 25. tiempo. De 20 a 50 milisegundos. De 20 a 50 milisegundos. Bien, va a abrir. ¿La falla se va a despejar o no? La zona A todavía. No. Lo que se va a despejar es el aporte de la corriente de cortocircuito de este lado. Pero de este otro lado va a seguir fluyendo el cortocircuito porque este está cerrado. ¿Hasta qué tiempo? 350. Hasta el segundo escalón ahí. Hasta los 300, puede ser, también puede ser 400, 500 milisegundos, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso no sirve, así no puede funcionar en una red de potencia, ¿sí? Menos una red de 500 kilovolts, ¿no? Si hay una falla en un cortocircuito en una línea, el disparo tiene que ser instantáneo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? Hay Y puede ser con una vinculación, digamos, de telecomunicación entre esas dos barras, entre A y B. Claro, aquí es donde aparece el concepto de teleprotección. Teleprotección es un concepto que se utiliza solamente para protecciones de distancia, ¿sí? Cuando escuchen el término teleprotección, ¿qué significa? Intercambio de señales entre los extremos de una línea, ¿sí? Para hacer actuar las protecciones de distancia. Entonces, ¿para qué se usan estas señales de protección? Básicamente para que este relé de esta punta le diga, che, yo vi una falla acá en zona 1, ¿sí? Entonces, y la vi hacia adelante, entonces te mando una orden a vos para acelerar el disparo. Entonces, este relé lo que va a hacer, en vez de esperar todo ese tiempo, ¿sí? También va a disparar en ese rango de 20 a 50 milisegundos, ¿sí? Entonces, hacemos una aceleración de disparo, ¿sí? Entonces, estas señales de teleprotección sirven justamente para intercambiar señales entre los extremos de línea para acelerar el disparo de las protecciones de distancia y que de esa forma sean absolutamente selectivas, ¿eh? Para que sean selectivas y sean inclusive de disparo instantáneo, ¿sí? Lo que queremos lograr nosotros es selectividad total y que el disparo sea instantáneo en el 100% de la línea, así que no quede acá un tramo problemático, ¿sí? que se me despeje en un segundo escalón, ¿sí? Porque no tengo este sistema de teleprotección, ¿sí? No vamos a ahondar en los tipos de sistema de teleprotección, pero sí quiero que hay varios, inclusive que haya alcance permisivo, subalcance permisivo, de bloqueo, no sé si hay un montón de sistemas de teleprotección que no da, digamos, para profundizar en eso, pero sí es importante que les quede el concepto para qué se usa un sistema de teleprotección y qué pasa si no existiera el sistema de teleprotección, ¿sí? Inclusive, yo podría coordinar recierre en esta línea si no tengo un sistema de teleprotección. ¿Cómo haría yo en mi caso de una falla monofásica tierra, que tengo que abrir simultáneamente los dos polos de los interruptores de la fase fallada en cada extremo? ¿Cómo hago para lograr eso, ¿sí? Si no tengo un sistema de teleprotección y me cae la falla acá, ¿sí? No lo voy a poder lograr porque un polo va a abrir instantáneamente y el otro va a abrir mucho después, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a coordinar los recierres? Medio complicado, ¿no? Entonces, la manera de realizar un recierre en un sistema de protección con protección de distancia es que exista un sistema de teleprotección que me haga actuar la protección en un tiempo instantáneo. ¿Cómo se logra ello, o esto? Se logra intercambiando señales entre ambos extremos de línea, ¿sí? Ya sea señales de permiso o de bloqueo, ¿sí?
justamente para acelerar el disparo de las protecciones que están en el otro extremo, ¿sí? Que se demoraría mucho, en este caso, ¿sí? Si tuviera que actuar en la zona 2. Entonces, esta protección seguramente le va a mandar una orden, un permiso, para que acelere su disparo y despeje la falla en tiempo instantáneo. ¿Se entiende este concepto de teleprotección? Bien. Por supuesto que no siempre están instalados los sistemas de teleprotección. Hay veces que no están instalados. ¿Sí? Por X causa no instalaron el sistema de comunicación, bueno, y no hay sistema de protección habilitado. Entonces tenemos estos problemitas. Profe, Sí. en ese caso, si justo cae ahí entre el medio, entre B y B' o B izquierdo y B derecho, la parte de la derecha no seguiría alimentando al cortocircuito si solamente se corta el B izquierdo y el A? ¿Cómo? Repetime. Si hay una falla acá. No, justo, no, donde está entre B izquierdo y el B derecho. Son transformadores, claro. Claro, si hay ahí un cortocircuito, En la barra. claro, justo ahí. ¿Cómo? Ahí no lo leerían, no sé, porque la parte del lado derecho seguiría alimentando la carga, digamos, al cortocircuito. ¿O Vos, cómo se evitaría ahí una falla, Por corriente un inversa. cortocircuito ahí? Puede ser. depende qué tipo de estación sea. ¿Sí? Ah, Recuerda que en 500 kilovolts, por ejemplo, siempre vamos a tratar de que los disparos sean siempre instantáneos. ¿Sí? Entonces, en sistemas de muy alta potencia, ¿sí? Suponete que esto sea un sistema de 500 kilovolts. En sistemas de muy alta potencia tenemos protección diferencial de barra directamente. bien, bien. Justamente para evitar este tipo de problemas, directamente proteges la barra con una protección dedicada, que es la protección diferencial de barra. Si hay un problema en la barra, actúa esa protección diferencial. ¿Entiendes? Bien. Y después en una estación de 132 vos podés tener el interruptor de acoplamiento cerrado y ese interruptor de acoplamiento podría actuar también en caso de un cortocircuito en una barra porque tiene una protección de sobrecorriente, o sea que te podría cortar, ¿sí?, el aporte, ¿sí?, de una de las barras. Y de acuerdo al sistema de protección que tengas, podría llegar a actuar en una zona de respaldo hacia atrás. Pero eso puede suceder en 132 kV, pero en 500 kV es sencillo porque sí o sí se instala protección diferencial de barra. Entonces una falla en barra se abre instantáneamente. Bien, gracias. Y muchas veces tenés inclusive fallas o falsas fallas en barra, ¿no? Cuando por ahí tenés un problema con el interruptor, ¿no? Entonces la falla se traslada a la barra, generalmente con tiempo de apertura mayor. Cuando no actúa la protección que tiene que actuar, eso se traduce generalmente en un tiempo de actuación mayor. Bien. De estas zonas de disparo, ¿sí? Aproximadamente dice que el 85% del tramo AB, ¿sí?, está protegido por el primer escalón del relé RA y opera en un tiempo entre 30 y 70 milisegundos, ¿sí?, que es el tiempo de despeje habitual, ¿sí?, para un tiempo instantáneo, ¿sí? Cuando uno hace estudios eléctricos supone que una falla se despeja en un tiempo de 80 milisegundos aproximadamente. Cuando la falla no queda aclarada en mucho tiempo, se amplía la medición hasta el 120%, ¿sí?, que esa es la zona 2, ¿sí? O sea, vieron el otro escalón que llega entonces hasta el 120% de impedancia de la línea, ¿sí? Se prolonga un 20% más hacia la línea adyacente. Y después el tercer escalón se puede extender hasta un 150 o un 170%, como se veía acá. ¿Sí? Este llega hasta un 120 de esta línea, esto es el 100. Acá será el 120,
donde llega el segundo escalón, y este tercero llegará hasta un 150, 170 de esta línea adyacente. ¿Sí? Por supuesto que esto es un criterio, hay un montón de criterios para el ajuste de estas zonas de protección. Les diría que el que más universalmente está aceptado es este, el ajuste para zona 1, que está entre el 80 y el 85% del tramo AB. Ahora, para lo que es el ajuste de zona 2 y zona 3, ya hay mucho más controversia a nivel mundial y cada empresa tiene su propia filosofía de protección. Pero bueno, esto es algo como para que se den alguna idea de cuáles pueden ser los valores típicos de ajuste de esa zona de protección. Pero como les dije, lo que es zona 2 y zona 3 realmente funcionan como respaldo, ¿sí?, de los relés de las líneas adyacentes. Entonces, ¿cuál es el motivo de ajustar la zona 1 a alrededor del 80-85% y no podíamos hacerlo al 100%? Justamente por estos errores que existen en la determinación de la impedancia de línea, en los protocolos de medición, en los estudios eléctricos, e inclusive errores en la medición de los propios relés de protección. Por eso no podemos llevar nunca el ajuste zona 1 hasta el 100%, porque podría ocurrir una falla en una línea de vecina y el relé lo podría ver como dentro de la línea y actuaría de una forma indebida. Bien, este grafiquito es muy importante, ¿sí? Representa, bueno, un sistema de protecciones que incluye un sistema de teleprotección, ¿sí? Este esquema está sacado de la guía de protecciones de Transener, ¿sí? Fíjense que tenemos esto que está acá, ¿qué representa? Relé que mide la impedancia. Esto representaría los relés, ¿sí?, de distancia, ¿correcto? ¿Mm? Bien. Estos relés de distancia, cuando hay una falla, ¿sí?, y necesitan transmitir, ¿sí?, una señal de un extremo a otro, ¿sí?, le van a mandar una señal, ¿sí?, generalmente por cobre, cableo de cobre, ¿sí?, al equipo de teleprotección. El equipo de teleprotección va a estar vinculado a un equipo de comunicaciones, que puede ser un multiplexor, ¿sí?, y en el otro extremo va a haber otro multiplexor y otro equipo de teleprotección, ¿sí? En definitiva, les voy a mostrar otro gráfico para que quede más claro. Estas serían las protecciones, ¿sí? Estos son los relés de distancia. Este en un extremo y este en el otro extremo, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace un relé cuando quiere mandar una señal de un extremo a otro? Lo que hace es cierra un contacto interno, una salida digital tiene que le dice, yo voy a mandar una señal, que son señales binarias esto que se intercambian, ¿no? No son mediciones. Recuerden que la protección diferencial, ¿sí?, se intercambian mediciones. Acá no, se intercambian señales binarias, ¿sí? Son unos y ceros básicamente. Entonces, si yo quiero mandar una señal binaria o una señal de teleprotección de un extremo a otro, lo que hago es cerrar un contacto. Ese contacto energiza una bobina que cierra un contacto, ¿sí?, y me pone en marcha este equipo de teleprotección, ¿sí? Y este equipo de teleprotección está vinculado a un equipo de comunicación que es el que se encarga, ¿sí?, de enviar esa señal de un extremo a otro. Muchas veces, ¿sí?, sobre todo en 500 kV, estos dos equipos están integrados acá. Estos dos equipos, ¿sí? El equipo de comunicación y el equipo de teleprotección están integrados. Hay unos equipos de comunicación de la marca BB que se llaman Fox 615, por ejemplo, que adentro de esos equipos de comunicaciones se le ponen unas placas especiales que se llaman placas de teleprotección. Tiene un nombre particular que se llaman placas TEBIT, se llama. TEBIT, placa TEBIT, que es placa de teleprotección, ¿sí? Entonces esa placa de teleprotección sirve justamente para esto.
para conectarle esta señal que le manda el relé de protección, y esa señal, cuando se cierra ese contactito, va a aparecer en esta otra punta, ¿sí? Cuando yo energizo esta bobina acá y se cierra ese contacto, inmediatamente en la otra punta de la línea se va a energizar esta otra bobina, ¿sí? Va a cerrar este contacto y le va a mandar esta señal a esta protección. Pero acá, ¿qué hay? Esto que está acá es una entrada binaria en realidad. Esto es una salida y esto es una entrada. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Por supuesto que esto también se va a repetir. Acá este relé también va a tener acá Ese contacto, digamos. también va a tener un contacto para mandar, si este tiene que mandar una señal del otro extremo, también va a tener un contacto que se cierra y va a hacer lo mismo que este, ¿sí? Porque esto es bidireccional. ¿Sí? En algunos casos este le va a enviar para allá y en otros casos este va a enviar hacia el otro extremo, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ¿para qué se utilizan estas señales de teleprotección? Para acelerar el disparo de las protecciones, ¿sí? Y según eso, ¿Cómo? según estos tiempos que figuran ahí, son más o menos 30 milisegundos que demora, como máximo, digamos. Claro, exactamente. Ahí está el tiempo que se toma la protección, ¿sí? en energizar ese relé, y el tiempo del sistema de comunicación en hacer ese tránsito, ¿sí? Pero que lo que quiero que les quede claro es el objetivo del sistema de teleprotección, ¿sí? ¿Por qué hay que instalar un sistema de teleprotección? ¿Qué pasa si uno no se lo instala? ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener funcionando una línea con un recierre que funcione correctamente, recierre monofásico, ¿sí? Tengo que tener un sistema de teleprotección instalado para que los interruptores puedan operar de manera coordinada en ambos extremos, ¿sí? Si no, en esos casos donde la falla ocurre cerca de los extremos de línea, ¿sí? Puede ocurrir esto que les decía, que un interruptor no va a abrir porque va a caer en zona 2, ¿sí? Entonces necesitamos estos sistemas de teleprotección para acelerar el disparo en esos casos, y para que las protecciones puedan operar de manera instantánea en el 100% de la longitud de la línea. Entonces, de esta forma vamos a lograr que la protección sea totalmente selectiva, ¿eh? ¿Se entiende el concepto, muchachos? Sí, profe. Sí, Inge, perfecto. Bien. Hoy vamos a llegar hasta acá, y la clase que viene ya vamos a empezar con protección de transformadores, ¿sí? Esa es un poco más larga. Después que va a haber coordinación de aislamientos, y después que va a haber puesta a tierra, ¿sí? Y ya con puesta a tierra ya estaríamos cerrando el programa de la materia, ¿sí? O sea que no queda tanto, creo que vamos a andar bastante bien. Vamos a ver si podemos hacer alguna clase, si son, inclusive, les quiero mostrar, bueno, tengo una galería de fotos bastante importante de varias obras de 500 kilovolts, y quería tomar por lo menos una clase para mostrar todos estos proyectos en diferentes etapas de construcción, que eso también les va a servir mucho. Así que creo que vamos a andar bien con el tiempo. Bueno, si no hay más dudas, muchachos, muchachas, nos estaremos viendo en la próxima clase. Recuerden que la semana que viene tenemos también la visita a la de Calazán, ¿no? El miércoles. Sí, sí. Sí.